Buenos amigas y amigas que nos siguen a través de las cámaras de reportaje eclesial, nos encontramos con Monseñor Luis Armando Tineo Rivera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas y gobernador eclesiástico ad interim ante la ausencia del cardenal Jorge Urosa Sabino por compromisos en Roma. Monseñor, a todos nos ha sorprendido este desenlace con un papa latino de Argentina, un jesuita también, primera vez que es un jesuita. Esto realmente ha demostrado a muchas personas que la iglesia es católica, es decir, universal, no es esa iglesia que está por allá lejos en Roma, sino que la iglesia se acerca a nosotros a través de este papa. Sin embargo, hay muchas personas que se han alejado y se ha malinterpretado la renuncia del ahora Papa Emérito Benedicto XVI. Y, Monseñor, ¿qué retos tiene la iglesia actualmente en cuanto a la evangelización al tener un papa latino? Bueno, voy a comenzar por la primera parte. La sorpresa de mucha gente por la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI y todo el proceso que se inició después, pues no debería ser tanta sorpresa para quien conozca la iglesia por dentro y sobre todo para quien haya conocido a Benedicto XVI más de cerca. A mí, por ejemplo, que yo lo conocí de antes, no me sorprendió el hecho de la renuncia en sí. Lo que me sorprendió fue la fecha, o sea, en este momento, pero sí porque ya desde el 2010 él lo había anunciado en una entrevista que se publicó en un libro, La Luz del Mundo, pero la idea y ahí él había dicho que él no renunciaba cuando hubiera un momento de crisis. La renuncia de él lo explicó muy bien y no tengo por qué estar inventando, hay gente que se pone a buscarle la interpretación soteriológica de la cuestión. Es un gran cristiano, un hombre que ha llegado casi a los 86 años. Piensen ustedes que son 86 años con un horario y un trabajo como el que él tenía. Poca gente en el mundo, en todo el mundo, comienza el trabajo más pesado de su vida a los 78 años como él comenzó. Él comenzó el pontificado a los 78, a la edad que todo está jubilado. Y de ahí comenzó 8 años de trabajo intenso. Yo creo que dio el resto, lo que podía, y lo dio con una entrega encomiable. Él, como un hombre responsable y muy metódico, llegó un momento en que se dio cuenta, que ya no tenía las fuerzas para llevar adelante adecuadamente las exigencias del pontificado hoy. Atención, no tenía la fuerza, no la capacidad. La capacidad la tiene, un hombre brillante, todavía sigue escribiendo, pero él no puede desplazarse en viajes intercontinentales, él no puede estar en audiencia con miles de personas durante horas, él no puede estar recibiendo gente y leyendo informes, o sea, su edad, 86 años, humanamente eso no se puede. O sea, ya no tiene el mismo rendimiento, la misma memoria, los mismos reflejos, ni el mismo caminar. Ya tenían que estarlo llevando, ya tenía su bastón, le renovaron el marcapaso, ya no estaba viendo bien por un ojo. Bueno, mire, es como que yo sometiera a mi abuelo o mi bisabuelo de 86 años a un trabajo que desde la mañana hasta la noche, de domingo a domingo y todos los meses del año. O sea, yo creo que es más que suficiente los motivos, que sí que por los batilí, que si la otra, mire, eso él no le tuvo miedo a eso, él le enfrentó problemas peores que eso. Y contestaciones y ataques a veces despiadados con una serenidad franciscana. El cardenal Ratzinger y el Papa Benedicto XVI, que son la misma persona, se ha caracterizado por su serenidad, su espiritualidad, su espíritu de perdón. Una persona que quien lo haya tratado y tiene la gracia, se da cuenta que es un hombre que nada lo alteraba. No podían estar insultando a esto y él con una serenidad iba adelante con su agenda, etcétera, etcétera. Esa es una parte. La última parte de la pregunta era los retos que tiene la iglesia actualmente en cuanto a la evangelización al tener un papa latino. Bueno, tenga el papa que tenga, los retos son los mismos. El gran problema es la gran agenda de la nueva evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio es el mismo, pero la gente no es la misma. Se evangelizó hace 500 años, han pasado generaciones, y el fruto de aquella primera evangelización, pues tan buena sería que no había ni internet, ni había ni computadora, ni había teléfono, ni había satélite. Sin embargo, se vio que llegó al corazón de la gente, que pasó de generación en generación, hasta 500 años estamos viviendo de ella. Así
así sería de bueno, sin los métodos audiovisuales, pero con el testimonio, con el sacrificio de los misioneros y de tanto de nuestros antepasados. Bueno, pero llegó un momento en que ya es demasiado. Hay que re-evangelizar, o sea, hay que evangelizar de nuevo a la gente nueva, que no nació con el evangelio bajo el brazo. Cada generación tiene que evangelizar con nuevos, como decía Juan Pablo II, con nuevos métodos, con nuevo ardor, ¿verdad? A la generación nueva, porque tiene otro lenguaje, otra situación y otro reto. Ese es el primer reto, la re-evangelización en un mundo que está globalizado, en un mundo donde hay un pluralismo tremendo y donde han surgido sectores que han expresado una cierta intolerancia hacia los religiosos, minorías que quieren imponer sus criterios, por ejemplo, minorías ideológicas, minorías donde militan en opciones morales, en opciones políticas. Entonces, le ha tocado a la Iglesia primero renovarse a sí misma y renovar su misión de evangelización. El mundo de hoy, además de pluralista, es relativista. Tiene algunos sectores, como acabo de decir, de intolerancia hacia la fe. Hay problemas también respecto a los métodos. La familia, por ejemplo, se está desmoronando, está siendo atacada violentamente en muchas partes, la institución familiar. Entonces, la Iglesia se ve que el primer escenario de evangelización, porque todos pasamos, es nuestra familia. Fue en nuestra familia donde aprendimos a rezar, donde aprendimos el sentido de Dios, el sentido moral, donde con nuestra familia fue que nos llevaron a la confía. Y la familia se desempeña para la evangelización y para la humanidad, porque se produciría un caos en cuanto a las identidades, en cuanto a el proceso de socialización. O sea, la familia es la primera escuela, el primer grupo humano. Si desaparece como grupo, tenemos un problema muy serio en las nuevas generaciones. Perfecto, señor. También muchos han criticado a la Iglesia porque los papas han sido europeos, a pesar de que hemos tenido un papa polaco y un papa alemán. El último papa que no ha sido italiano fue Adriano VI por el 1500. Y muchos que han atacado a la Iglesia dicen que esta es una iglesia solamente de Roma. Entonces, ¿qué le dice a los jóvenes actualmente ante el llamado eurocentrismo papal que manifestan algunos laicos, cristianos no practicantes y otros hermanos? ¿Cambiará la visión del papado y la cercanía a la Iglesia con Francisco I, un papa latino, un papa de este nuevo territorio, un papa argentino? Bueno, yo había comenzado a estudiar con el 23 y con el Concilio Vaticano II y con Juan Pablo II, que viajaba por todo el mundo y era polaco. O sea, durante el primer milenio, durante los primeros siglos de la Iglesia, hubo varios papas que no eran europeos, eran africanos y asiáticos, en el norte de África y en el Medio Oriente. Lo que pasó es que la historia un poco crea el marco de acción. Occidente pasó a ser el centro de la cristiandad en el pasado. Después, en los lugares de Jerusalén, fueron invadidos por los árabes, por los musulmanes. Todos los cristianos tuvieron que emigrar de allí. Esto va a arrasar, de ahí viene el problema de las cruzadas. Es que hubo una invasión musulmana. O sea, no es que los cristianos con las cruzadas estaban invadiendo a los musulmanes, es que estaban los cristianos y vinieron los musulmanes e invadieron Tierra Santa y expulsaron a los cristianos y se apoderaron de los santos lugares. Bueno, los santos lugares significan mucho sentimentalmente, cultural para los cristianos. Entonces no hubo posibilidad de diálogo para los cristianos tener acceso a Jerusalén, a Belén, a todo eso. Bueno, viene el conflicto y bueno, después se meten los políticos en la lucha de poder y bueno, nunca ninguna guerra es buena. Pero explica un poco el conflicto. O sea, el eje del cristianismo se trasladó de Jerusalén a Antioquía, de Antioquía a Roma. Y Pedro o sea que Pedro vino, y Pedro y Pablo y Santiago y todo eso vinieron hacia Occidente. El centro sociopolítico del mundo estaba en el Imperio Romano y era el reto de evangelizar. Lo demás era la periferia y era el pueblo lejano, etc. Entonces eso explica por qué el eje se desplazó de Oriente a Occidente. Claro, ¿cómo va a haber papas orientales o papas africanos si fueron invadidos por personas enemigos del cristianismo? La iglesia de San Agustín, que era donde invadió Cartago, Hipona, los musulmanes históricamente pues no permitieron el culto cristiano, expulsaron a todos los cristianos. Y según la ley para un cristiano vivir en un régimen musulmán, vive bajo la protección del monarca pagando un impuesto.
por ser cristianos. Y no tienen derecho a construir iglesias, ni a tener ningún signo afuera, ni a bautizar a nadie. Hay una ley anticonversión en todos los países musulmanes. Entonces no se podía esperar que esos países, que eran países originariamente cristianos, Egipto, Siria, todos esos países, Chipre, bueno, Etiopía, desde que hay hasta los coptos, cristianos originales de la Iglesia Apostólica, pues ¿qué podía venir de allí? Quedaron estas poblaciones minoritarias. Entonces el grueso del cristianismo y el grueso de la evangelización partió de Roma. De Roma fue que los pontífices mandaron misioneros a todas partes. Después vino la invasión de los bárbaros de Asia, arrasaron la iglesia europea. Entonces, hubo una nueva evangelización por parte de los monjes irlandeses, de la ciudad británica, San Columano, San Patricio, la cultura cristiana occidental. O sea, estos vaivenes hay que tenerlo, porque si no la gente cree que no, es que la mayoría no. Eso tiene su explicación de por qué. Luego, fíjate, ¿de dónde fuimos evangelizados nosotros? Aquí no vino ningún misionero de Jerusalén, ni de Belén, ni de Galilea, vinieron de España. ¿Y de dónde llegó el cristianismo a España? De Roma. ¿Y dónde? Bueno, porque ha sido así. Y de ahí fueron que evangelizaron la India, Japón, las islas del Pacífico, Filipinas y todo eso. Ahora de España, de San Francisco Javier, de San Ignacio, los franciscanos, los dominicos, de todos estos misioneros que fueron los que llevaron la semilla de la fe, incluso a África. África se evangelizó desde Europa. Todo lo que eso puede implicar. Entonces, ¿qué pasa? Es inevitable que un misionero español, por ejemplo, deje de ser español. O sea, él rezaba en español, es inevitable que un misionero francés, pues yo le voy a quitar su identidad francesa y lo voy a volver etiópico, lo voy a volver sudanés. Es inevitable que un misionero italiano, es inevitable que un misionero belga, como el padre de Malocay, el apóstol de los leprosos, el misionero belga santo, es inevitable que un padre de Holanda, es inevitable que un padre de Luxemburgo, que un padre de Alemania, que un padre de Polonia, que un padre de Irlanda, pues obviamente el misionero lleva de alguna manera su identidad, porque él predica o piensa por lo menos en ese idioma y tiene que traducir para dejar su arquitectura, algo de su cultura, etc. Estamos hablando de los siglos pasados. Hoy en día la cosa no es así. Hoy en día hay todo un avance sobre la inculturación, sobre el aprendizaje de las lenguas locales, de la cultura local. Pero cuando llegaron los primeros misioneros acá, ¿dónde iba un misionero franciscano del siglo XVI a estudiar en España las lenguas indígenas, las culturas? ¿Dónde? Si eso no estaba escrito en ninguna parte. No había mapas, no había caminos. Ellos iban descubriendo, viendo y evangelizando. Ellos fueron los que fundaron ciudades, fundaron universidades, entre ellas la central. Ellos fueron los que fundaron, trajeron la agricultura. Los conquistadores fueron a buscar oro y a esclavizar indios para buscar oro. Buscaban su dorado. Los misioneros no. Los misioneros vinieron a trabajar, a educar, a evangelizar, a fundar ciudades, cultivos, escuelas, universidades, iglesias. Y esa es la organización. Dejaron su huella en todo esto. Ahora, llegó el momento por la globalización que estas iglesias ahora han crecido en América Latina. Ya América Latina, después de 500 años, en la realidad, de cierta manera, llegaron como su mayoría de edad. Ya América Latina puede apuntar los conflictos. Y en el futuro será África también. Ya la iglesia cada vez más católica, más extendida.